Hola, ¿qué tal amigos taberneros? Les manda un saludo su amigo y servidor, El Rojo. Espero que este canal sea de su agrado, les explicaré un poquito en qué consiste. Tocaremos aquí un tema muy importante, bastante sensible pero muy importante. Un tema que siempre está presente en todos nosotros, porque todos tenemos algún familiar, algún cercano, o nosotros mismos que hemos padecido o estamos padeciendo este mal. Aquí hablaremos sobre el alcoholismo, sobre las consecuencias que tiene sobre nosotros, sobre las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos. Tendremos cada semana algún invitado, alguien que nos contará alguna de sus experiencias, alguna anécdota, entre otras cositas. Espero que todo esto sea de su agrado y de la misma forma quiero compartirles. Hoy es una fecha muy especial. Hoy cumplo un año en el que yo mismo me hice el propósito de dejar de tomar. Fue un año complicado, un año difícil, pero con mucha disciplina, mucho trabajo y mucha consistencia lo logré. Hoy cumplo un año de no tomar ni una sola gota de alcohol. Aprovecho para autofelicitarme. La verdad es que todas las personas que pasan por lo mismo que yo he pasado, pues pueden entender que es un gran logro. Sin más que decirles sobre este tema, pues me gustaría decirles que por ser el primer video que subo, hoy quiero compartir mi propia experiencia, contarles un poquito de cómo fue que me adentré yo en este mundo tan complicado que es el del alcohol. Algunos momentos difíciles que llegué a vivir y pues desde luego en qué momento y qué fue lo que me hizo decidirme a dejar de tomar. Y pues bien, empecemos amigos. Primero que nada quiero contarles un poquito sobre el antecedente que tengo yo con el alcohol. La única persona que viene a mi memoria al hablar de este tema es mi papá. Él fue la primera persona que yo recuerdo que tomara. La verdad es que cuando yo era un niño lo recuerdo tomando ocasionalmente. No lo recuerdo borracho, a pesar de que sabía que él tomaba y consumía el alcohol en cada reunión, en cada oportunidad que podía. No tengo un recuerdo tan desagradable. Todo lo contrario, muchas veces es lo que pasa con los papás, que cuando toman son un poquito más bondadosos, más cariñosos. Ya saben, no faltaba el ve a la tienda, cómprate algo y cosas así. El problema empezó un poco cuando nos cambiamos de residencia. De vivir en el lugar A nos fuimos al lugar B. No todos mis hermanos se fueron con nosotros, solamente fuimos los tres más chicos. Y pues desde luego llegamos a un lugar nuevo. Nos costó acostumbrarnos, llegamos sin trabajo, sin nada, con mucha carencia económica. El bullying que nos tocó recibir al ser los nuevos, los raritos en el lugar a donde nos fuimos. Sumándole a esto la escasez de trabajo. Mi papá no tenía trabajo. Se vinieron momentos muy difíciles, la verdad. Pasábamos muchas situaciones de verdad difíciles, incómodas. No siempre había para comer y todo eso hacía que las cosas fueran muy duras. Y a esto le sumamos ese antecedente que es el que tengo con más, ¿cómo podría decirlo? Con más desagrado al recordar. Mi papá empezó a tomar con más frecuencia. Eran ya borracheras muy seguidas. Tenía un tío que vivía ahí en la zona. Cada 8 días por lo menos organizaba alguna comida en su casa. Siempre había cervezas. Ahí sí empiezo a recordar ya a mi papá, verlo borracho, quedarse dormido en el sillón. Pero hasta ahí todo bien. La cosa empeoró cuando él cambió demasiado su actitud. Se volvió una persona bastante agresiva con nosotros, con mi mamá. Tenía
actitud de no me importa casi nada más que estar tomando. Y pues todo eso afectaba mucho, afectaba nuestra economía, nuestra salud física y emocional. Y ese es el antecedente que tengo yo con el alcohol antes de probarlo por mí mismo. Ahora les platicaré un poquito cuál fue mi primer contacto con el alcohol, cómo se dio y cómo fue progresando. Recuerdo que la primera ocasión que tomé algo que emborrachara fue en la preparatoria, ya tenía yo 16 años. Fue para un Día de Muertos, recuerdo que hicieron su concurso de altares. A alguien se le ocurrió llevar una botella y era parte del altar. El concurso lo hicieron ya en la tardecita, casi para anochecer. Desconozco el resultado, la verdad. No sé si ganamos o en qué lugar hayamos quedado. El chiste está que cuando terminó, el compañero que llevó la botella la tomó y dijo, a ver, vamos a empezar, vamos a tomar. Se pusieron todos los hombres del grupo en círculo. Era un grupo algo curioso porque éramos 60 alumnos, pero 48 eran mujeres y nada más éramos 12 hombres. Y de esos 12, dos eran de los que definitivamente se alejaron. Yo me quedé ahí por curiosidad. En realidad creo que ni siquiera pensé en lo que venía. Y pues ya, regresando al tema, estaban todos en círculo. Le empezó a tomar uno y la iban pasando. Recuerdo que le tomaban, me parece, 5 segundos y ya luego la pasaban al que estaba a la derecha. Y pues cuando llegó mi turno recuerdo que me sentía nervioso, no lo quería hacer, no estaba convencido de hacerlo, pero aún así dije, pues a ver, vamos a ver qué tal. Recuerdo muy bien la sensación en mi boca cuando di el primer trago, lo escupí porque sentí que me quemaba. Obviamente los demás se burlaron y lejos de decir, no, pues no, no es lo que quiero, no, no me gustó. Dije, no, pues de mí no se van a volar. Agarré y le di otro buen trago, pero esta vez sí, sin escupirlo. Solo sé de ese día que después de 4 o 5 traguitos más me puse borracho. Yo estudiaba en una ciudad que estaba como a 40 minutos de donde vivía. Tenía que tomar 3 camiones para llegar a mi casa. Sí me puse en estado inconveniente porque recuerdo que cuando iba a llegar a mi pueblo, pues ya me iba de paso en el autobús. Si no fue porque medio abrí los ojos, vi por la ventana y reconocí dónde estaba y dije, ay güey, el autobús ya se va. Ya llegué a mi casa, me quedé dormido un buen rato, desperté ya en la noche. Mi hermano mayor había puesto una tienda de abarrotes. Recuerdo que en la noche me desperté todo sediento. Lo primero que hice fue destapar un refresco. Y dije, vaya, así se siente una cruda. Ese fue mi primer contacto directo con el alcohol. La verdad no podría darle una calificación como experiencia si fue buena o mala. Pero pues ese solo era el inicio. Después de ahí pues lo seguí consumiendo, ya no era alcohol, bueno, no era botella, eran cervezas. Recuerdo que me empezaba a ir con un par de amigos que nos íbamos de pinta de la escuela, nos salíamos y en una tienda que estaba a la vueltita de donde estudiábamos nos vendían las cervezas. Que ahora lo pienso y digo, pues éramos menores de edad, como nos podían estar vendiendo alcohol, pero pues, lamentablemente así vivimos. El alcohol y casi cualquier vicio está al alcance de cualquier persona. Y, pero en fin, retomando el tema, pues nos salíamos de clases, aunque íbamos a veces con el dinero justo para nuestro almuerzo, pues no almorzábamos o entre todos cooperábamos y comprábamos una cerveza y no la tomábamos. Empezó siendo como por diversión, vamos a salir, vamos a divertirnos, ya el efecto del alcohol provocaba esa sensación de libertad
Era algo nuevo, algo que estaba experimentando. Esto fue los primeros 2 años, yo creo, de mi bachillerato, que fue cuando lo hice. Después, pues para mí se vino una situación un poco fuerte, digamos que una decepción de esas que te hacen decir, ay, quiero estar tomando para olvidar. Y así pasó, así empezó a progresar el nivel del alcoholismo, porque ahora ya no solamente era de vez en cuando, ya era casi por ley jueves y viernes irnos de pinta después del recreo para irnos a tomar. Ya no solo en la tienda, ya encontrábamos algún billar, algún lugar donde pudiéramos estar tomando. Ya no faltaba el compañero que le prestaban su carro, una camioneta y hacer la cooperacha, la botana, las cervezas y a tomar, a escuchar música. Eso sí, pura música para dolorido casi siempre. Aún así, pues dentro de todo tenía un buen comportamiento. Mis calificaciones seguían siendo aceptables, no llegaba tarde a casa. Y seguí así por un buen tiempo hasta que di el siguiente paso. Ahora ya no solo era en la escuela. Me empecé a juntar con un grupito de personas ahí del pueblo donde vivía, que también tenían por costumbre los sábados en la tarde, los domingos, a veces hasta entre semana, reunirse en casa de fulanito, poner música, la cooperacha otra vez, más cervezas. Bueno, aquí casi botana no, porque no nos alcanzaba, pero éramos 7, 8 los que nos juntábamos y era lo mismo, tomar. Ahí sí ya empecé a llegar tarde a casa porque me ponía borracho y a esperar a que se me bajara porque no quería que me regañaran. Ya me esperaba 1, 2 horas hasta que se me pasara un poquito el efecto y era como llegaba a casa, 11, 12 de la noche. Mm, ya empezábamos también a tener un poquito de conflictos porque ya el grupito ya estando tomado nos faltaba cuando empezábamos a tener discusiones entre nosotros, discusiones con otras personas. Y así fue todavía por otro tiempo, yo creo que hasta que cumplí los 17 años y medio, casi llegando a los 18, de alguna manera todavía estaba hasta cierto punto controlado. Después recuerdo muy bien cuando cumplí los 18 años, mis papás me hicieron un pequeño convivio, algo inusual porque no eran de hacerte una comida o algo por tu cumpleaños, y mucho menos dejarte invitar amigos. Y esa vez me dijeron, no, le puedes invitar a tus amigos, ya te hacemos una comida y exclusivo para ti, para que pases el momento ahí con ellos. Y entonces, pues así fue. Recuerdo que nos hicieron la comida, estuve con algunos de mis amigos, tomando, comiendo. Y se salió un poquito de control porque me emborraché. Y fue la primera vez que tuve un problema directo con mi familia porque mi mamá se dio cuenta y obviamente me regañó, me dijo que no, que ese no era el trato que habíamos hecho, que era un convivio, no una borrachera. Pero obviamente uno como adolescente no lo ves así, lo único que piensas es, ay, ya, si no estoy haciendo nada malo. Recuerdo que esa vez sí acabé bastante borracho, vomité varias veces, al día siguiente sentí por primera vez una cruda fuerte y de esas que te hacen decir no vuelvo a tomar. Pero pues ya sabemos qué pasa, siempre que decimos eso, se nos pasa el efecto y al día siguiente como si nada. De aquí podría decirles que pasó un breve periodo en el que cambió completamente mi vida. Yo ya no terminé de estudiar, no tuvo que ver con el alcohol, ahí influyeron otras cosas que podría compartirles, pero pues no son tan relacionadas al tema. Digamos que cambió mi vida porque decidí empezar a hacer una vida junto con una persona, con una pareja. Los primeros años de la vida en pareja, el alcohol no estuvo tan presente. Entre que no tenía trabajo, no había dinero, la frustración y el estrés que vivía pues no me permitían estar muy involucrado en el alcohol. Aquí el problema empezó
agravó un poco cuando llegué a mi trabajo, a un trabajo en el que duré casi 15 años ahí. Y como siempre llego al trabajo, soy el nuevo, no conozco a nadie, no convivo casi con nadie. Y ahí en este trabajo pues se tenía mucho la costumbre que los viernes en la tarde, después de la hora de la salida, a la gente que se quedaba tiempo extra, pues órale, el patrón te trae unas cervezas, te las invito, o échame la mano a trabajar un rato más. Los sábados igual llegaba la hora de la salida, váyanse por unas cervezas y desde el almuerzo, a las 10:30, 11 me parece que era la hora del almuerzo, ya encargaban la comida y encargaban unas cervezas o pulques y ya empezaba a tomar la gente hasta la salida. Pero aún así los primeros meses, hasta, te voy a decir que el primer año de trabajo ahí, me mantuve a raya. Iba a lo que iba, a trabajar, a hacer horas extras cuando se podía, empecé a conocer amistades y todo, pero el alcohol estaba como que no estaba dentro de mis intereses en ese momento. Pues inevitablemente empecé a ceder un poco. Ya empezamos los sábados a la hora de la salida, que ya me quedaba un ratito, me tomaba una o dos cervezas y procuraba llegar a casa a buena hora. Poco a poco fue subiendo, a veces eran los sábados y los viernes, a veces hasta entre semana, me ponía borracho, pero seguía todavía de alguna manera controlado, porque pasara lo que pasara, todos los días llegaba a casa a buena hora, 7 de la noche más tardar, 8, la salida era a las 6. Sí, tomado con aliento alcohólico, pero no llegaba tarde. Llegaba siempre a casa a buena hora y pasaba tiempo con mi familia. La cosa se empezó a poner un poco más fuerte después. Entre más me iba involucrando yo en el trabajo, iba subiendo también el nivel de mi alcoholismo. Entre más iba subiendo de rango, entre más me iba siendo empleado de confianza, fue aumentando también ese nivel. Porque ahora ya no solamente tomaba los viernes o sábados, ya empezó a ser algo frecuente. Ya era jueves, viernes, sábado. Empecé a llegar tarde a casa. Ya no solo era tomar en el trabajo, ya era salir del trabajo e irnos a una tienda, a una banqueta, a la casa de algún amigo y tomar. Empecé a ser un poco irresponsable. Llegaba a las 10, 11 de la noche a casa, apestando a cigarro, a cerveza. Y pues tenía breves lapsos donde decía ya no voy a tomar, ya me voy a comportar, pero eran periodos que no duraban más de 15, 20 días y regresaba a lo mismo. Así duré algunos 2 o 3 años, hasta que pues fui aumentando el consumo del alcohol y ahora ya no solo era en el horario laboral, ya los fines de semana era, a ver, el sábado en la tarde, me reúno con algunos amigos y me pongo a tomar, en casa, eso sí. O los domingos me invitaron a jugar fútbol, algún equipo, y era, iba a jugar, terminando el partido, 1 o 2 cervezas y vámonos a casa. Pero pues al empezar también yo con este nuevo hábito de irme a jugar fútbol los fines de semana, también eso provocó que aumentara aún más ese alcoholismo. Porque al principio era termina el partido, una cerveza, cotorreo un ratito con los amigos y vámonos. Ya después era me quedo un rato, 1 o 2 cervezas y ahorita nos vamos. Y todas estas situaciones de verdad que se fueron haciendo cada vez más intensas. Al punto en el que un domingo era común estar a las 8 o 9 de la noche y yo aún tomando con los amigos del fútbol. Y bien, pues finalmente pues, llegamos al periodo que yo considero más fuerte en mi trabajo, en el que ya cualquier día de la semana era de tomar, en el que podía empezar desde las 9 de la mañana y terminar hasta las 3 o 4 de la mañana del siguiente día.
Me convertí en una persona irresponsable. Ni siquiera tenía esa, ¿cómo le podría decir? Bueno, no tenía el detalle siquiera de contestar una llamada a mi pareja que me marcaba para preguntarme si estaba bien. La mentalidad cambia cuando uno está borracho. Y yo decía, no estoy haciendo nada malo, que al rato le contesto. Nomás me va a regañar, me va a decir de cosas, mejor no le contesto. Y claro que todo esto fue desgastando demasiado mi relación. Y estas fueron las etapas más fuertes. Ya era común llegar a las 3 de la mañana, a las 4 a casa, borracho. Incluso en algunas ocasiones hasta faltar. Llegar hasta las 6 de la mañana o 7 del día siguiente. Obvio, en aquel momento yo no lo veía como algo malo. Siempre me justificaba diciendo, es que no me entienden, no saben la cantidad de problemas que tengo encima, no saben todo lo que estoy arrastrando. Porque así vemos las cosas cuando estamos borrachos. Tristemente, pues todo eso terminó por cobrar lo que tenía. Terminé finalmente con mi matrimonio. Fue un golpe muy duro que, lejos de reflexionar y hacer un pequeño análisis de que el alcohol había sido determinante en todo esto, me tiré más al vicio. Empecé a tomar aún más y más y más. Ya a veces no dormía, todo era alcohol, dejé de comer. Siempre he sido una persona delgada, pero en esas etapas bajé horrible de peso. Me veía físicamente muy mal, todo el tiempo estaba tomando, descuidé el negocio, ya me dedicaba nada más a buscar recursos para seguir tomando. Eso sí, rodeado de amigos, algunos sí reales, otros de esos amigos que solamente estaban cerca de uno porque tomaba. Duré aproximadamente medio año, 7 meses yo creo, desde que me separé hasta que decidí dejar de tomar. En este periodo era muy común que me vieran borracho. No llegaba a dormir a la casa donde vivía. En varias veces estuve en un riesgo real de un accidente, de provocar accidentes manejando, de poner en riesgo la vida de otras personas, porque no solamente era la mía, eran de las personas que me acompañaban y de las personas que estaban a mi alrededor. A mis propias hijas en algún momento las puse en riesgo por estar tomando. Finalmente, el año pasado, como les platiqué, fue la última borrachera. Hubo una situación muy fuerte en la que al final de ese día me sentí bastante mal. Hice como un despertar en el que dije, a ver, el alcohol fue determinante en la situación en la que estoy ahora. Esta no es la vida que yo quería. Definitivamente esta no es la vida que yo quería para mí. Ya estoy aquí. No puedo cambiar el pasado, no puedo hacer nada para cambiar cómo pasaron las cosas. Pero de aquí en adelante sí puedo hacer algo. A partir de ahora quiero vivir mi momento, quiero disfrutarlo, quiero empezar a planear mi futuro. Fue cuando dije, no, ya no quiero más alcohol en mi vida. Esas razones. Y también al principio era quiero que esas personas a las que dañé con mi alcoholismo vean y se den cuenta de que voy a cambiar, de que no voy a ser el mismo, de que esta vez sí va en serio. Digo al principio, porque poco a poco y después de ir progresando, dejó de ser la razón principal para que yo me decidiera, no solamente temporal,
sino a que sea un definitivo. Poco a poco me fui dando cuenta de todo lo que iba cambiando en mi persona, a mi alrededor, desde que dejé de tomar. No me he considerado nunca un mal padre. Siempre traté de ser un padre presente, cariñoso, tierno con mis hijas, comprensivo, pero sí tenía muchas deficiencias. Hoy en día no puedo decir que soy el papá perfecto, pero trabajo muy duro en tener una buena relación y que mis niñas empiecen a crear nuevos recuerdos sobre cómo fue su papá. Y también que les sirva a ellas de ejemplo de que claro que se puede cambiar, claro que se puede salir de un vicio. Además de eso, físicamente me empecé a sentir mucho mejor. Empecé a recuperar poco a poco mi peso. Siempre me ha gustado el fútbol y no puedo decir que soy el más habilidoso, pero digamos que ahorita actualmente atravieso mi mejor momento. Y todo gracias a que ahora tengo mejor salud, mejor condición. Me he enfocado bastante en otros proyectos. Uno de ellos es animarme a hacer este canal. Y es complicado, la verdad es bastante complicado, porque es mucha disciplina. No es tan sencillo de repente convivir con las demás personas y ver que empiezan a tomar y tú ya no. Pero afortunadamente, con mucho trabajo y esfuerzo, pues aquí estoy. Aquí estoy ahorita hablándoles y contándoles sobre estas experiencias. Ya un año completo. No podemos decir que nunca volveré a caer en el alcohol, porque no podemos saber exactamente qué va a pasar. Pero actualmente sí puedo asegurarles que ya no lo quiero en mi vida y ahora no volveré a tomar por ahora. En conclusión, amigos, lo único que les puedo compartir con base en mi experiencia es que el alcohol nunca nos va a dejar nada bueno. Se romantiza demasiado, solemos escuchar, leer, ver en las redes sociales, en la televisión, como muchas veces se habla de lo divertido que es tomar, convivir con los amigos, que la gente se da valor con una cerveza para poder hablar, para poder decir algo, o algunos que hasta dicen, no, es que yo cuando tomo me hago más sociable, sé bailar, pero no, es todo lo contrario. Si bien con el alcohol muchas veces nos sentimos así, nos sentimos poderosos, intocables, que sabemos de todo, que podemos manejar, la realidad es que no. Yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad de grabarnos en una borrachera y después verla, nos daríamos cuenta de cómo somos en realidad cuando estamos borrachos. Y si a todo esto le sumamos todos los problemas que nos provoca con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas ajenas, porque ¿quién no ha escuchado o ha visto un pleito de personas que estaban borrachas? Así que para nada es bueno el alcohol. Tal vez con moderación, pero yo en mi experiencia digo definitivamente no nos deja nada bueno. En mi caso solo traigo muchos recuerdos bastante desagradables de la persona que era yo cuando tomaba, cuando era un alcohólico. Hoy afortunadamente pues, todo cambió, ahora veo las cosas de una manera diferente y si bien no les quiero aconsejar o hacerles la invitación a que dejen de tomar, sí les puedo sugerir que les conviene en mil maneras dejar ese vicio. Es complicado, la verdad, a veces nos ofrecen ayuda y no la queremos aceptar porque somos necios, nos negamos, nos aferramos y decimos no, yo no tengo ningún vicio porque yo controlo el alcohol, pero eso no es verdad. Tan solo háganse una pregunta. ¿Cuántas veces han dicho no voy a tomar y terminan tomando? Y bueno, mis amigos, pues esa fue mi experiencia con el alcohol. Obviamente fue algo breve porque no puedo entrar mucho en detalles.
Una por protección a mis seres queridos, otra por la duración del video. Me gustaría mucho que me dieran su opinión. Acepto todo tipo de críticas. La verdad es que eso es lo que nos hace mejorar. Ojalá haya sido de su agrado. Les recuerdo que yo soy su amigo El Rojo y este canal es La Taberna del Rojo. Los espero la próxima semana, donde tendremos un invitado, y así será cada 8 días. Tendremos a una persona aquí de acompañante que nos va a contar igual alguna experiencia, alguna anécdota. Tendremos todo tipo de invitados, desde las personas que jamás han tomado pero tienen alguna persona cercana y les ha afectado, los que empiezan con este vicio. También tendremos algunos que nos puedan contar cómo es que lo dejaron definitivamente. Y pues a los que están en estado avanzado, a los que están en el alcoholismo de alguna manera moderada, todo tipo de invitados. También haré lo posible por de vez en cuando traer a alguna persona profesional, algún experto en el tema, para que nos pueda orientar a todos y nos pueda ayudar un poco mejor. Espero que esto haya sido de su agrado. Les recuerdo, soy su amigo El Rojo. Nos vemos la próxima semana.